A ver, voy a compartir pantalla. Y aquí hay un trabajito interesante. Ya, entonces, exploración clínica del sistema dérmico, ¿no? Bien. Mm, Entonces, miren, como ven en esta bibliografía, también dicen, es la cubierta con piel de mayor y el órgano con mayor tamaño, ¿no? Del organismo animal. Pero lastimosamente no es el más grande, ¿no? Vuelvo a repetir. El endotelio de los vasos sanguíneos es el más grande. ¿Ya? Bien. Funciones entonces de la piel, aquí también está volviendo a repetir, ¿no? Entonces la temperatura, la humedad, regulación, mm, ¿cómo se llama? Protección, ¿no? Inclusive, miren aquí, almacenamiento, dice, ¿no? De vitaminas, de grasa, ¿no? Tal vez esto es importante, ¿por qué? Porque debajo de la piel es donde a veces se acumula bastante grasita, ¿no ve? Entonces son reservas de energía. La grasa dentro del cuerpo de un organismo animal, entonces se denomina reservas de energía. ¿Ya? Bien. Entonces, síntesis de vitamina D, también miren otra función, ¿no? Se sintetiza vitamina D en la piel, ¿no? A través de los rayos solares, ¿no? Rayos solares y piel, entonces se sintetiza vitamina D. Bien. A ver, estructura de la piel, entonces ya hemos visto esta parte ¿no? El pelo, también sus componentes, médula, corteza, cutícula, ¿no? Entonces las partes del pelo. ¿No? Funciones del pelo, entonces actúan también, ¿no? Como sensorio y como protección para mantener calor, ¿no? Barrera contra agentes químicos físicos y microbianos, ¿no? Bien. Bueno, tipos de pelo sí tienen un pelo primario y un secundario. Si ven el pelo de sus perritos, entonces en la parte de arriba comúnmente se ve el pelo grueso, ¿no? Entonces, si alzamos el pelo a contrapelo, entonces abajo hay como una pelucita delgadita, ¿no? Como vellón más o menos. En las ovejitas también, más clarito se ve, ¿no? Su vellón. Entonces, ese es el pelo primario y el más externo, el secundario. Bien. Mm, bueno, en la exploración clínica de la piel, entonces es muy importante la reseña, ¿no? La anamnesis y la exploración física específica de la piel o la inspección particular vendría a ser, ¿no? La exploración física clínica de la piel, ¿no? A ver, en la reseña es muy importante ir anotando, ¿no? El pelo y la piel, especialmente los datos, ¿no? Porque a través de los signos diferenciales que pueda tener la piel, ¿no? Entonces se va a poder identificar también a ese animalito, ¿no? Imagínense una camada de dálmatas, ¿no? 10 cachorritos dálmatas, o por lo menos 8. Casi todos son iguales, ¿no ve? Entonces hay que buscar en la reseña una forma de identificarlos, ¿no? A uno del otro, ¿no? Y en la ficha clínica están, ¿no ve? Señas particulares ponemos, ¿no ve? Bien, entonces en la piel buscamos esas señas particulares, ¿no? Bien. En la anamnesis serie de preguntas, ¿no? ¿Qué vamos a preguntar con respecto a la piel? Entonces, entre las preguntas más comunes, ¿no? Es, mm, es el tipo de alimentación, ¿ya? El tipo de alimentación, la, el tipo de alimentación es el reflejo de la piel y del pelo, ¿no? Entonces, por eso tenemos que preguntar qué está comiendo,
Ya, la nutrición es muy importante. Ya, después los tiempos de las lesiones que se ve, ya, de las lesiones que se logran identificar, entonces los tiempos, desde cuándo, ¿no? Desde cuándo están con las lesiones. Normalmente, lesiones y signos clínicos en la piel generalmente son de data de forma crónica, o sea, de 3, 5 días, 10, 20, 30 días atrás, ¿ya? Y normalmente son crónicos. Bien, entonces son las principales cosas que se tienen que ir preguntando, ¿ya? Y las parasitosis externas que se tiene, igual el tiempo de data de las parasitosis externas que pues, se puedan ir también identificando, ¿ya? Bien, y en la exploración física y clínica de la piel, entonces ya empezamos a utilizar los métodos físicos y los métodos de exploración clínica. Bueno, están, ¿no ven? En la reseña, edad, sexo, raza, color, localización geográfica o dónde vive, dónde está, ¿no ven? Bien. Tal vez aquí, en edad, en la piel, perdón, más que todo en raza, ya, hay algunos animalitos que por raza, ¿no? Tienen pelo corto, tienen pelo largo, ¿no ve? Y también hay perritos, si han visto los alitas bolivianos, ¿no ve? Entonces también hay razas que no tienen pelo. Entonces hay razas que la piel la tienen muy arrugada, ¿no? Con bastantes pliegues. Entonces, de acuerdo a raza, predispone a lesiones en la piel, ¿no? Una raza con bastante pelo en el trópico oriente boliviano, ¿no? Entonces va a tener bastantes problemas en el pelo y con ectoparásitos, ¿no? Una raza de pelo corto en zonas andinas muy altas, entonces también va a tener muchos problemas de controlar la temperatura interna del animalito, ¿no? Especialmente en la noche, ¿no? Bien. Después el color. Hay razas que tienen pelo y piel de color claras o blanco, ¿no? Cuando las pigmentaciones son blancas o rosadas, ya, especialmente en la trufa del animal, ¿no ve? O en la punta de la nariz. Los ojos claros, las almohadillas claras, entonces a esos, y obvio, ¿no? De pelo blanco, entonces a esos se los denomina albinos, ¿ya? Hay perritos de color blanco, pero su trufa es oscura, sus almohadillitas plantares de sus patitas también son oscuritas. Entonces, y sus ojos normalmente son cafés o tal vez un poco más claritos, pero o negros. Entonces, esos son de color blanco simplemente. No se denominan albinos, ¿ya? Pero la albilinidad también en algunas razas también predispone a muchas enfermedades, ¿ya? En la piel, ¿no? Son albinos porque les falta, porque tienen una deficiencia justamente en la fabricación de la melanina, ¿no ve? Y la compañera Lourdes estaba diciendo, ¿no ve? La melanina es un compuesto que da la coloración o pigmentación a la piel. Si no tiene melanina, esa melanina le protege de los rayos UV del sol y le da más resistencia a ese tejido, a la piel, especialmente, ¿no ve? A la piel oscura, ¿no? Bien, entonces los albinos hay que tomar muy en cuenta. ¿Está bien?
Bien, la localización geográfica, como hace datos decíamos, ¿no? Vive en el altiplano, en el valle, vive en los llanos, o en el trópico, ¿no? Bueno, aquí están, como pueden ver, algunas preguntas que se pueden hacer a los animales, perdón, a los propietarios de los animales, ¿no? Bien, entonces, entonces en la exploración física, los métodos que más se utilizan son la inspección u observación, hemos dicho, ¿no ve? La palpación y la olfacción. También usamos la percusión, ¿no? En algunos casos, ya vamos a ir viendo, ¿no? La mensuración también, ¿lo ve? Tal vez la auscultación no usamos, ¿no? Aquí. Bien. Entonces, siempre hay que ir viendo primero a distancia, ¿no? En una inspección general ya dirigido hacia la piel, ¿no? Entonces ahí vemos la condición corporal del animal que ya hemos hablado, ¿no ve? En inspección general, ¿no ve? La contextura de su músculo esquelética, ¿no? La condición sí, sensorial, ¿no? La locomoción, ¿no? Condiciones generales del paciente, entonces, y la actitud del animal, ¿lo ve? Bueno, eso ya hemos avanzado, ¿lo ve? Cabeza y cara, a ver, regiones exploradas, ¿no ve? Entonces siempre vamos a empezar por la región de la cabeza y el rostro o cara del animal, ¿no? Tenemos que ir viendo los oídos, ¿no? En la cabeza vamos a ver las mucosas generalmente, ¿no? Y la propia piel, ¿no? Después los oídos, los pabellones auriculares, tanto los internos y los externos, ¿no? Ya después pasamos por el cuello y el tórax, en la pared abdominal, zonas dorsales, zonas ventrales, ¿no? Eh, el base y la punta del rabo, ¿no? Hasta la cola, los genitales, glándulas mamarias, peritoneo, perdón, perineo, ¿ya? El perineo es en las ingles, ¿no? Y extremidades. Pezuñas, cascos y uñas, ¿no? Lo que decía, por ejemplo, la compañera Lourdes también, ¿no ve? La uña en los animales, por si acaso jóvenes, son en los perros, en los bovinos, en los equinos y en los felinos, en los cuyes, ¿no? Entonces tiene irrigación las pezuñas y ya o cascos. Tienen irrigación hasta cierto grado. Normalmente al 50% suele llegar esa irrigación y también una buena inervación llega hasta casi el 50%, entre el 30 al 50% de la uña. ¿Ya? Es por eso que cuando se hace un corte de uñas solo se puede cortar un 30% de la uña, ¿no? Y normalmente en las veterinarias para cortar uñas, entonces vemos a trasluz cada uña para poder identificar hasta dónde está llegando la irrigación principalmente y después se hace el corte. Si nos pasamos más de ese porcentaje, entonces, o demasiado, provocamos una hemorragia, ¿ya? Porque empieza a sangrar. Y si es de muy al rincón, el sangrado es muy fuerte y a veces necesitamos que cauterizar, ¿ya? Y obvio, uno que no es veterinario y su perrito le ha cortado por accidente, ¿ya? Entonces varias veces me han llegado a mí esos casos, ¿no? Entonces me han traído con su pata amarrada con venda o una polera vieja, algo, ¿no? Desamarramos y la sangre empieza a saltar hacia arriba, ¿no? Con alta presión.
Entonces, lo que hacemos es nuevamente presionar, calentamos un cauter y listo, y a quemar, ¿no? Previamente, obvio, ¿no? Al animalito le ponemos un sedante y un poco de anestesia para que no sienta dolor, ¿no? Bien. Determinación de las zonas alopécicas, obvio, ¿no? La alopecia, ¿qué significa alopecia? Caída de pelo, ¿no ve? Entonces, hay que ir viendo si es bilateral o simétrica y hay que ver si las alopecias son unilaterales, ¿ya? En diferentes partes. Cuando son unilaterales, las alopecias generalmente suelen ser por ectoparásitos, ¿ya? Cuando son alopecias bilaterales, simétricas, por decir, ejemplo, se le ha caído el pelo del muslo de la cadera y del muslo de las patas traseras, tanto de la pata y la cadera de la izquierda y al lado derecho. ¿Ya? ¿No? Entonces, cuando hay ese tipo de problemas, generalmente ya son de segundo grado, alopecias de segundo grado, que generalmente se deben a anomalías hormonales, mal funcionamiento de la tiroides, en la mayoría de los casos, ¿ya? Y las demás alopecias, entonces, por ectoparásitos. ¿Qué tipo de ectoparásitos tenemos? Pulgas, piojos, garrapatillas, ¿no? Sarnas, demodex, hongos, ¿no ve? Entre los principales que están en la piel. El pelo, hay que determinar el aspecto del pelo, ya se evalúa el pelo, si el color, se evalúa la, la sensibilidad del pelo, se evalúa si el pelo eh, si el pelo es quebradizo, ¿ya? Entonces, las principales cosas que se van evaluando en el pelo. Y en el color, si es un color opaco o si es un color brilloso, ¿no? También es lo que se tiene que observar en el pelo. En las lesiones primarias y secundarias, esas son las principales que se manifiestan en la piel, ¿ya? ¿No? Las primarias son así propiamente de la piel y las secundarias son las que se originan a causa de otro problema. Por ejemplo, una dermatitis alérgica se va a manifestar por presencia de ectoparásitos, por presencia de haber ingerido algún compuesto alergeno, ¿no? Entonces puede ver, ahí puede ser secundario, ¿lo ve? Y primario cuando ahí en la misma piel se ha dado la lesión. Bien, determina la presencia de ectoparásitos, ya hemos hablado, determina la presencia de secreciones. Ya, como alguna vez hablamos, ¿no ve? Las secreciones, ¿no? Puede haber secreciones mucosas amarillentas, pueden tipo seborreicas, ¿no? Normalmente en la grupa de los animales se puede presentar esto, ¿no? Puede haber exceso de secreción de sudor, ¿no? El equino es un animal que transpira bastante, ¿no? La vaca más o menos, los bovinos, ¿no? No mucho, pero transpira. En cambio, el canino y el felino no transpira, o su transpiración es mínima, ¿no? Pero tiene mayor secreción de glándulas sebáceas, ¿ya? Entonces aquí más se presenta, por eso en caninos felinos más seborrea. En equinos bovinos, entonces más secreción líquida, ¿no? De secreción líquida de sudor, ¿no?
Bien, aquí como les decía, la presentación de las lesiones, entonces miren, en forma irregular, en forma unilateral, ¿no ve? Entonces, y aquí, como podemos ver, lesiones en forma bilateral, ¿no? A los dos lados, justo a los dos lados, ¿no? Son lesiones bilaterales. Entonces, esto por problemas secundarios y esto por problemas primarios de ectoparásitos generalmente. ¿Ya? Aquí podemos ir observando ya ronchas circunscritas, ¿ya? ¿No? Con eritema, que generalmente se debe a tiña u hongo, ¿ya? Una afección fúngica por tiña. Aquí hay problemas más serios, ¿no? Con donde se manifiesta con ¿cómo es? Con hiperkeratosis, ¿no? ¿No? Y estos de tipo papilomatoso, ¿no? Entonces, generalmente esto por enfermedad viral suele darse, ¿no? Bien. Aquí, inflamación, una adenopatía se llama esto, ¿no? Porque puede ser, lo más probable es que un ganglio linfático aquí está completamente infartado o inflamado. Aquí, alopecia bilateral, ¿ya? Bueno, en este caso tal vez más que bilateral, ¿no? Tal vez podría ser sí por hipotiroidismo, pero también como está por todas partes la alopecia, entonces puede ser eh, por una demodex muy avanzada, ¿ya? Por sarna muy avanzada. ¿Está bien? En la palpación hay que sentir con el dorso de la mano, ¿no? La temperatura de la piel, ¿no? Hay que sentir la elasticidad. ¿Cómo sentir la elasticidad? Estiramos, hacemos el torniquete, ¿no ve? Tiene que volver en 1, 2, ya tiene que volver, ¿no? Tarda 3, entonces ya falta algo de elasticidad, ¿no? Y normalmente también falta hidratación general al animal, ¿no? Entonces, 4 o 5 ya es una deshidratación ya más alta, donde sí o sí necesita ya reposición de líquidos, ¿no? 5 o 6 ya necesita sueroterapia por vena, ¿no? Entonces, ahí se va catalogando, ¿no ven? 7, 8, emergencia, ¿no? Bien. Grosor de la piel, entonces sí, cada animal, cada especie tiene su grosor correspondiente, ¿no? Hay algunos gatitos de su pelo, como su piel es delgada, ¿no? Relativamente delgada. En cambio, si tocamos la piel de un cerdo, entonces el cerdo, si bien es más del cerdo, hay bastantes glándulas sebáceas y bastantes glándulas sudoríparas, entonces es bastante grueso, ¿no? Y húmedo, ¿no? En cambio del equino, o más que todo del bovino, entonces es relativamente, es no muy grueso, pero es relativo, ¿no? Pero es más seco, más, eh, más seco, ¿no? Bien, y la humedad, justamente de acuerdo a cada especie, hay que ir notando su humedad normal que debe tener cada especie, ¿no? Vuelvo a repetir, el cerdo siempre suele ser un poco más húmedo. El equino, si ha hecho ejercicios, es húmedo porque transpira, ¿no? Si está normal, sin actividad, solo paseando, entonces relativamente seco tiene que ser, ¿no? Bien. Entonces la temperatura, si se manifiesta con elevación de temperatura, ¿no? Entonces puede deberse a inflamaciones locales o inflamaciones o afecciones generales, ¿no? Heridas locales, entonces en la misma piel significa, ¿no? Local, entonces puede deberse a las inflamaciones, ¿no?
Y afecciones generalizadas, entonces se va a manifestar la temperatura elevada de la piel en forma general también, en toda la piel, ¿no? Y a veces también la hipotermia podemos sentir en la piel, ¿no? Y si sentimos hipotermia en la piel, significa que el animal ya está en la cruz de la muerte, ¿no? Cuando está demasiado frío la piel. Bien. Hipostonia y hipersensibilidad en la elasticidad también es lo que vamos notando, ¿no? Entonces aquí, como pueden ver, un ejemplo de elasticidad, ¿no? Que está haciendo pruebas de elasticidad. Y el retorno, lo que a nosotros nos interesa es el retorno de la elasticidad. Y la humedad, como ya habíamos hablado, entonces va diferenciando de cada individuo, ¿no? Entonces, un equino que esté postrado o en su cuadra, o quieto o echado, ¿no? O, entonces, y que esté húmedo su piel, entonces es porque está transpirando demasiado. Entonces, lo más probable es que está pasando procesos de temperatura o de fiebre, ¿no? ¿No? Entonces ahí el sudor, ¿no? Exceso de humedad, que también puede ser fisiológico cuando hacen deporte, patológico cuando igual hay exceso de temperatura, ¿no? Una hipertermia generalizada, ¿no? Alteraciones en la sudoración. Entonces aquí podemos ver algunos nomenclaturas, ¿no? Hiperhidrosis, producción excesiva de sudor. Hiper, hidro, líquido, ¿no ve? Anhidrosis sin sudoración adecuada. Ah, no, no hay. Sin, ¿no? Hematididosis, sudor teñido con sangre, que en algún caso podría presentarse, ¿no? Normalmente en lesiones abiertas o abrasiones. Grosor, aumento del grosor de la piel, como les decía. Entonces, una patología podría ser una hiperkeratosis de la piel cuando está demasiado engrosada, ¿no? Cuando se da una dermatosis muy crónica ya en la piel, generalmente por por sarnas, entonces la piel empieza a engrosarse y eso se llama hiperkeratosis. ¿Ya? Disminución del grosor de la piel, que no es muy común. Bien. Pododermatitis generalmente es cuando hablamos de podo, nos referimos hacia las pezuñas, uñas y el casco de los animales, ¿no? Y que esté afectado. ¿Ya? Entonces, si hay una mm, descamación y degeneración del casco, la uña, entonces gangrena cutánea también se puede llamar, ¿no? O cuando se da una lesión de color oscura y maloliente, ¿no? Entonces eso ya se llama gangrena, ¿no? Miasis, cuando las moscas depositan sus larvas en heridas abiertas de la piel de los animales, ¿no? Y eh, son más o menos microscópicas sus larvas de las moscas, pero cuando deposita en las heridas abiertas de los animales, estas larvas empiezan a crecer rápido, ¿no? En 3, 5 días, una semana. Para la otra semana, entonces ya está lleno eh, de larvas y de buen tamaño, ¿no? Y eso mismo atrae a más moscas y vienen más moscas y lo siguen llenando de larvas y siguen creciendo larvas, ¿no? Y el pobre animal, eh, toda esa región empieza a infectarse y cuando esto no se controla, entonces fácilmente puede llegar a una sepsis, ¿no? O septicemia, o sea, una infección generalizada que fácilmente puede llevarle a la muerte del animal también, ¿no? Entonces, si bien la miasis, la mayoría tienen una buena recuperación cuando se controla rápido, ¿no? Pero si lo dejan, no, es ya bien complicado. Adelante, señorita.
El tatu que encontramos en inicio de clases tenía mucha miasis y ya estaba bien afectado, por eso murió, ¿verdad? Sí, si se acuerdan, tal vez ese día les dije, ¿no? Entonces, está con necrosis, inclusive les dije, ¿no ves? ¿Por qué? Porque hasta casi por poco no se lo comen sus huesos de su patita, ¿no ve? Entonces, es porque los gusanos, a medida que van consumiendo su músculo, su piel, sí, la piel, los músculos, los tejidos más suaves, ¿no? En cambio, sí, el tejido óseo sí, no llega a penetrar o a ingerir, ¿no? Entonces, pero lo llegan a necrosar, ¿no? Y a medida que van consumiendo esos tejidos, ¿no? Lo van necrosando y por eso es que la hemorragia tampoco no es tan fuerte, ¿no? Porque la misma necrosis lo va sellando esa hemorragia, ¿no? Pero es un sellado débil que apenas se mueve un poco y empieza ya a sangrar igual. Ya, y obvio, ¿no? Como ven, son heridas grandes, abiertas que dejan los gusanos, ¿no? Y obvio, ¿no? Por ahí una puerta de ingreso enorme para tantas bacterias que hemos estudiado al principio de año igual, ¿no ve? Y esas no solo infectan la piel ni los tejidos que están por ahí, sino que pasan a sangre y a través de la sangre circulan en todo el organismo del animal y cualquier rato se muere. ¿Ya? Entonces, eso es el problema. ¿Ya? Bien, uremia, uremia significa sangre en la orina, ¿ya? Y cuando hay estos casos, a veces la piel huele a orina igual, ¿no? Entonces, si la piel huele o sentimos olor a amoníaco o a orín, entonces lo más probable es que tiene un problema de los riñones o del aparato urinario, ¿ya? Y las otitis externas que podemos sentir también a veces el olor, el mal olor, entonces normalmente por hongos de malacesia, ¿ya? Entonces igual, ¿no? Puede ser que esté complicado no solo el oído externo, también de repente el medio y tal vez de repente hasta el interno. Esta es una despigmentación, ¿ya? Despigmentación de la piel, ¿no? Y si lo que les decía, ¿no? Si la despigmentación es en todo el morro, entonces es un animal albino. Aquí, si no me equivoco, esto es tiña, ¿ya? Son afecciones con alopecias circunscritas, bien circunscritas, ¿no? Entonces, generalmente por hongo. El hongo que se denomina tiña. El enrojecimiento de este animalito se denomina eritema, ¿no? Que generalmente se da por una bacteria, la bacteria eh, Erysipelotrix zucchiopatiae, ¿ya? La erisipelosis, la enfermedad de la erisipel. A veces suele ser con manchas más rojas, inclusive en forma de rombos que se suele manifestar, ¿ya? También puede manifestarse este eritema y no solo en esta especie, en todas las especies, también en caninos, por problemas de alergia, ¿ya? Por problemas de alergia, por problemas de irritación. Alguna vez algún cliente a su perrito lo baña con ácido homo y después toda su piel viene irritada, así eritematosa, ¿no? Entonces hay que ponerle antialérgicos, antiinflamatorios, ¿no? Para que baje ese problema, ¿ya? Y desintoxicantes más. Obvio, dependiendo eso ya de los casos, ¿no? Eso ya vamos a ir hablando al año y en clínica también. Bien, el detalle es que esta lesión o este ¿Viste? signo clínico es eritema. Adelante.
Eso del enrojecimiento, yo creo que a los criollos no les da mucho, ¿no? O en pocos casos debe pasar. Sí, pero también suele pasarles. ¿Ya? Otra vez se va a cortar, ya tenemos un medio minuto, creo. ¿Ya? Entonces, estaremos viendo